Buenas tardes, muy bien. ¿Me podrías mencionar tu nombre, por favor? Sí, soy María Elena Osegueda Juárez, catequista por vocación. ¿Cuál es tu puesto actualmente? Actualmente desempeño en la institución algunas funciones, como es la Secretaría Ejecutiva. Estoy coordinando el Departamento de Elaboración de Materiales. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu formación catequista, esta que mencionas? ¿Cómo fue que llegaste a esta, digamos, esta convicción de ser catequista? Exactamente. Mira, yo he reconocido que Dios me ha hecho un llamado muy especial a proclamar la palabra, a educar en la fe a las personas, a las comunidades. Desde muy temprana edad yo inicié en la catequesis en mi parroquia. Comencé siendo auxiliar de catequista alrededor de los 11, 12 años. También pronto me dieron, como decimos, un grupo a quien atender, a quien educar, a quien transmitir la fe. Y bueno, yo puedo decir que prácticamente que desde que me preparé al sacramento de la Eucaristía, no he salido de la catequesis. Esta ha sido mi vida, cada vez la he ratificado más y esta ha sido mi opción vocacional, ser catequista. ¿Quién te trajo a ello? ¿Qué te trajo a ello? ¿A la catequesis? Bueno, pues una especial sensibilidad por conocer a Dios y por transmitir lo que iba conociendo. En mi parroquia, como te comentaba, inicié muy pequeña. Ya hacia los 15, 16 años ya tenía algunas responsabilidades en la vida de la parroquia, como era coordinar una zona o un barrio. Alrededor de mis 18 años también ya tenía la responsabilidad de coordinar la catequesis en la parroquia. Mi parroquia es Santa María Magdalena. Éramos un grupo bastante numeroso de catequistas, en su gran mayoría jóvenes, adultos eran muy pocos. Y bueno, esto ha sido como ir descubriendo que mi vocación es educar, es la educación en la fe, es compartir la alegría de saber que Jesús está con nosotros, de que Dios camina con nosotros en las comunidades, en el pueblo, y que se va manifestando. Entonces, así fui descubriendo esta linda y bella vocación y comencé a ser catequista de niños, pero al mismo tiempo en mi parroquia el proyecto era un proyecto comunitario, las comunidades eclesiales de base, y también fui catequista de adultos, entonces coordinaba esto. ¿De qué años estamos hablando? Pues estamos hablando sobre los años 80, más o menos, en los años 80. ¿Cuándo tú comienzas? ¿84, 85? Bueno, cuando ya comienzo en la institución, pues imagínate, a ver, haz cuentas. Tengo 46 años y comencé a los 12, a los 18 ya tenía la coordinación en la parroquia, más o menos. Supongamos en el 85. Sí, sobre el año 85, alrededor. 84, 85. Estamos hablando de este tiempo, entonces, pues mi vida comunitaria me permitió, ¿verdad?, estar en este servicio. Fui parte de las comunidades eclesiales de base, llevé mi proceso ahí, con los jóvenes, los catequistas, eso hacíamos. Entrábamos a una comunidad y dábamos nuestro servicio. Éramos alrededor de 80 jóvenes y bueno, tuve ahí la responsabilidad de poder organizar la catequesis en la parroquia. Y algo que marcó ese tiempo fue la llegada del padre Emilio Cárdenas a la parroquia como asesor de la catequesis. Es ahí donde comencé a vincularme más con lo que es hoy actualmente la institución, el CEDEC, ¿verdad?
No sé si... Tú llegas al SEDEC, ¿para qué fechas en ese momento? ¿Qué fecha era? Mira, yo al SEDEC lo conocí en la parte de la formación al principio, sobre los años 83, 84, por ahí. Comencé a hacer mi formación catequística aquí. Yo recuerdo que fue algo muy motivante para mí, porque el padre Luis Gallo, que era el responsable de la catequesis en la parroquia, nos pedía a los catequistas estar formados, pero aquí la institución tenía como regla que los catequistas en formación mínimo tuvieran 16 años. Yo no cumplía la edad para ese entonces, sobre los años 80 tenía menos de los 16 años, y él abogó con el coordinador de la escuela, el padre Sotero Torres, para que me admitiera como alumna, ¿verdad? Que hiciera una excepción. Y bueno, él hizo esas gestiones y me lograron aceptar, pero sí me pidió como mucha responsabilidad, que viniera a estudiar, que me preparara. Incluso nos reuníamos semanalmente con el padre Luis Gallo a conocer un poquito lo que estábamos aquí estudiando. Entonces así empecé a conocer al SEDEC como una catequista en formación, y terminé mi formación en el año 85. En el año 85 eran 4 veranos, y ahí fue el primer contacto que tuve con la institución. ¿Terminaste tu formación? Sí, terminé mi formación, pero la continué. Antes había unos cursos especializados que les llamaban monográficos, y entonces yo continué haciendo 3 o 4 cursos monográficos, y para eso yo te comentaba que ya había llegado a la parroquia el padre Hermilio Cárdenas, y pues él veía también como este interés que yo tenía por la catequesis, y poco a poco me ayudaba, me instruía, pues me educaba también en esto. Yo eso también se lo debo a él, como el amor a la formación catequística, al estudio catequístico. Y ya sobre esos tiempos yo estaba estudiando trabajo social, y entonces empecé a ver una relación, una simbiosis entre el trabajo social, el trabajo comunitario, con lo que yo hacía en la catequesis. Y poco a poco fui haciendo esa dinámica entre la catequesis y el trabajo social. Y eso pues me gustó mucho. Iba descubriendo que las herramientas que me daba el trabajo social las podía aplicar en la catequesis. La metodología que yo iba conociendo en cuanto a la atención a los casos, a las personas, a las comunidades, lo podía hacer a la catequesis. Y también podía hacer lo contrario. Lo que yo iba conociendo de la catequesis lo podía aplicar a mis prácticas sociales, a mi ejercicio profesional. Y es ahí donde el padre Emilio va como descubriendo esta parte que se me estaba dando en hacer una catequesis con ese rostro social, con esa manera de expresar la fe y de llevar unas herramientas técnicas a la parte de la educación en la fe. Ya para eso, pues también había podido hacer otros servicios como la coordinación del decanato, la coordinación de la vicaría. Fui por bastante tiempo como coordinadora de la vicaría, que antes llamábamos Periférica Sur, que era todo el sur de la ciudad, y ahí empecé a entrar como más en contacto con la institución desde la parte organizativa. El padre Emilio también le comenta al padre Sotero Torres un poquito esta
forma en cómo yo iba haciendo la catequesis en la parroquia, en la vicaría. Y el padre Sotero, por la institución también, invitaban a unas reuniones que se llamaban las reuniones regionales de catequesis. Antes se llamaba la región de Occidente, y un día me invitaron porque el tema específico de esa reunión iba a ser la metodología catequística. Entonces yo fui como coordinadora de la catequesis de aquella vicaría, y también por lo que te comentaba de que el padre Emilio descubrió en mí esta facilidad que tenía para la metodología. Así fue que entré directamente ya en contacto con el CEDEC y a empezar a participar de este organismo de esa manera, ¿verdad? Y bueno, a través de eso continué yendo a las reuniones regionales. Esta cercanía que estás contemplando, gracias, ahora me doy cuenta que el padre Armindo fue quien de cierta forma te tomó en cuenta, estaba cuando va surgiendo algo muy importante, ¿no? La apertura hacia la comunidad laica. Sí, efectivamente antes el CEDEC no tenía en su equipo base, así llamarlo, participación de los laicos. Eso llegó un poquito después con el señor Benjamín Castillo, cuando él tomó la coordinación, y yo entré en contacto con el señor Benjamín Castillo a través del padre Emilio, porque ellos estudiaron juntos catequética, y también cuando se dio el espacio nos invitaron a algunos coordinadores de las vicarías a participar del interno del equipo. Entonces fue como la primera apertura que se dio en el equipo permanente para que algunos laicos pudiéramos participar. Fuimos invitados 3 laicos en ese momento, sobre el año, te estoy hablando quizás 89, 90, más o menos. Fue José Inés Flores de la Cruz, María Isabel Pérez y una servidora. Fuimos 3 laicos que fuimos invitados a participar del interno, a venir ya a las reuniones periódicas del equipo, y pues sí, la verdad fue podemos decir una gracia, un don que nos hayan invitado a participar, que hayan tenido apertura para con nosotros, que nos hayan formado, porque éramos jóvenes en plena formación, y que hayan tenido la confianza, ¿verdad?, de que en el corazón de esta institución, bueno, algunos laicos ya tuviéramos una voz, un voto en las decisiones de la organización catequística a nivel diocesano. Eso sí es pues muy digno de tomarse en cuenta de estos sacerdotes, ¿no? El hecho de que tú hayas estado dentro de estos 3 laicos era o fue en su momento una especie de que ellos ya venían trabajando. ¿Qué piensas a partir de ese momento que fue la catequesis? Bueno, sí creo que ellos tenían esta mirada más allá, ¿verdad?, de ir aperturando la organización de la catequesis diocesana con los laicos. Siempre se ha trabajado con los laicos en la catequesis, porque yo incluso era coordinadora, ellos trabajaban con nosotros, pero en la toma de decisión de la organización no se había dado. Entonces sí creo que le da un rostro distinto a la catequesis, ¿no? El que el laico o nosotros como laicos podamos decir una palabra desde una experiencia distinta, que es como la puede tener el sacerdote o como la puede tener
los religiosos, sean hombres o mujeres, porque nosotros tenemos una experiencia distinta con las comunidades, ¿verdad? Estamos como sintiendo realmente cómo se vive el común, el aquí, el ahora, lo cotidiano de una vida comunitaria. Y ellos como pues pastores, dirigentes, tienen otra mirada. Entonces, el que ellos hayan tenido esta visión, yo creo que enriqueció la forma de hacer la catequesis, la forma de mirar la catequesis y también la forma de estructurar la catequesis. Porque hay miradas distintas y miradas complementarias. Tú llegas al SEDEC precisamente ya en forma, ¿en qué fecha? Como miembro ya permanente, yo creo que no tengo la fecha exacta, pero sería en el periodo del año 90. ¿Quién estaba a cargo? El señor Benjamín Castillo. Benjamín Castillo. Él era el coordinador diocesano, había suplido al padre Sotero Torres, con quien yo trabajé, pero desde la forma de ser coordinador en un territorio. Pero ya como miembro del equipo permanente, sí, yo creo que sería 89, 90, porque el primer servicio que me pidió el señor Benjamín Castillo fue tomar responsabilidad en unas clases del curso de verano. Entonces ya ahí me introdujo como formadora de catequistas. Entonces recuerdo que incluso él y el padre Hermilio Cárdenas me pidieron, y eso lo agradezco mucho, que diera la clase de historia de la catequesis. Y me facilitaron todo su material que ellos tenían de su formación en España para que yo comenzara a preparar mis clases. Entonces, desde ahí yo tengo un gran gusto por la historia de la catequesis, ¿no? Porque fue mi primera responsabilidad como formadora de catequistas. Dentro de esa institución. Tengo 23 años en ella. La verdad, la institución me ha dado una gran oportunidad de crecer como persona, de crecer como creyente, de crecer como catequista y también de crecer profesionalmente. Ha habido muchos momentos muy importantes de mi vida dentro de la institución. Yo considero la institución, el SEDEC, como mi comunidad cristiana de referencia. Aquí he aprendido a vivir la comunidad, aquí he aprendido a vivir lo que es la iglesia, aquí he aprendido a trabajar en equipo, a desarrollar mi capacidad de escucha. He aprendido muchas cosas que yo creo que difícilmente en otros lugares se pueden realizar. Que el equipo permanente tenga una mirada eclesial es una gran riqueza, porque puedes ver, palpar cómo la iglesia es una institución viva, cómo la iglesia tiene diferentes miradas, cómo la iglesia se preocupa, busca, está siempre en camino, quiere llegar siempre al otro. Y entonces esas miradas, pues yo las he encontrado aquí, y de aquí me he forjado, ha emanado en mí como el sentimiento profundo de que la catequesis es una vocación vital, insustituible en la vida de la iglesia. Dar el aporte que como uno como persona puede dar a la iglesia es único, es una oportunidad de
poner ahí tus talentos, ¿no? De decir, yo he podido desarrollarme estas cositas como persona y las puedes ofrecer, las puedes poner al servicio de la comunidad. Y esto, pues la verdad es una verdadera riqueza. Tú comenzaste con unas clases de historia de la catequesis. Sí. ¿Qué vendrás a hacer después? Bueno, después me fui consolidando como formador de catequista. Tuve mi experiencia misionera, por decir así, dentro de la institución. Yo recuerdo que varias parroquias foráneas pedían formación de catequistas y no había quien fuera. Entonces yo siempre me apuntaba, me gustaba salir mucho a las comunidades foráneas, hacía siempre mis papelógrafos, preparaba mis temas y a veces me iba por 1 o 2 días, los fines de semana. Era una experiencia misionera para compartir. Entonces eso me fue consolidando como formadora de los catequistas. Y también fui descubriendo cada vez más este gusto por la educación en la fe, por cómo hacer una educación más sistemática, más acorde a las realidades. De eso yo me iba como dando cuenta, ¿no? Si visitaba una parroquia foránea era muy distinto la manera, la forma, el tono, los instrumentos, a que si estaba en una parroquia aquí de la ciudad. Entonces yo comencé a hacer esto en la institución y me volví una aficionada de la pedagogía, de buscar los caminos, las estrategias para dar la formación catequística. Eso fue realmente lo que comencé a hacer durante, pues, ¿qué te puedo decir? 10 años, ¿no? Y lo sigo haciendo, es una de las partes que ha quedado muy sembrada en mí, el ser formador de catequista. ¿Qué han pasado en esos 10 años o qué pasaron en esos 10 años que fuiste formadora de catequistas? Bueno, pues pude entrar en contacto con muchos catequistas, pude conocer la diócesis, sus límites geográficos, sus necesidades, pude palpar lo que las comunidades tienen en relación a su educación en la fe en cuanto a sus necesidades, pero también sus aportes. Pude descubrir que la catequesis le da sentido a los catequistas. Pude experimentar una familia catequística, pude identificarme con ellos y también en ciertas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, pude ser como consejera. Fui descubriendo las necesidades de los catequistas, sus ilusiones, lo que les dolía, las dificultades que tenían a la hora de hacer la catequesis, las dificultades que también tenían con los párrocos, como el no ir entendiendo lo mismo. Pude ver cómo la catequesis también se iba transformando, cómo iba siendo distinta, diferente. Pude descubrir cómo había en la catequesis diferentes miradas. Entonces, esa década si lo queremos ver así, de los 90 al año 2000, pues me dio toda esta vasta experiencia de conocimiento. Me fraguó como catequista, como formadora de catequista. Me ayudó a palpar la realidad catequística y también a comenzar a sistematizar esa realidad que yo veía, porque comencé a soñar
comencé a soñar, comencé a creer que se podían hacer cosas distintas en la catequesis y creo que después, hoy siento que las estoy plasmando. Entonces fue un tiempo de mucha formación en la práctica y también de formación catequística. Tuve la oportunidad de salir a tener los primeros cursos sistemáticos, formales y de otro nivel, como de un nivel más universitario, porque el equipo me envió a Bogotá, a Litepal. Realicé en el 97 un primer curso así intensivo, sistemático de la catequética fundamental. Esto también se lo debo al equipo, mi formación catequística, y al padre Emilio, que como te comentaba, apuesta mucho por la formación de los laicos y por poder dar una formación más cualificada. Entonces tuve esta experiencia en el extranjero y bueno, eso indudablemente te abre, ¿no? Tu mirada, tu experiencia. Fue una experiencia muy rica porque pude palpar cómo era la catequesis a nivel latinoamericano. Fue un grupo, yo creo que alrededor de 35 personas, pero que íbamos prácticamente de todos los países de América Latina. Entonces, el compartir esas experiencias, pues te ayuda a ti también a reconocer lo que tienes como diócesis en la catequesis, pero también a reconocer lo que te hace falta y cómo poder ir complementando de otras experiencias que nos pudiera ayudar aquí a nosotros. Entonces, por eso te digo, fue una década de mucho trabajo, de mucha experiencia, de mucha formación y también donde se comenzaron a fraguar grandes sueños en la vida de la catequesis, grandes sueños como catequista y grandes sueños como persona. ¿Cuáles fueron esos sueños o esos proyectos que resultaron? Primero, yo te puedo decir que los grandes sueños que tenía comenzaron con hacer de la catequesis una catequesis más experiencial, ya no tan nocional. Y esto yo lo empezaba a implementar en mi grupo, porque yo seguía teniendo grupo en la parroquia. Entonces, cómo acompañar a los niños, cómo estar con ellos, cómo darte cuenta del contexto en el que viven, cómo descubrir aquello que les facilite el aprendizaje y el gusto por la fe, cómo ayudarlos a que se inicien en la experiencia de la lectura bíblica, cómo ayudarlos a que encuentren sentido desde la palabra. Esos fueron los primeros sueños que tuve y que los comencé a hacer, ¿no? en la parroquia. Entonces fui acompañando grupos así y fui acompañando también grupos de adultos. Cuando yo veía o compartí con algunos compañeros en el Litepal cómo se realizaban los grupos barriales, cómo a partir del eje de la palabra de Dios se conformaba un grupo de fe, pues eso lo puse en práctica, lo experimenté y acompañé a mi barrio, a mi cuadra, a mi grupo, por alrededor de 6 o 7 años. Era un grupo muy consistente. Después de 5 o 6 años, mantener un grupo así y que comience a dar frutos de solidaridad, frutos de una experiencia de la fe que les llenaba, que les impulsaba, pues esos eran los primeros sueños que tuve y que Dios me dio la oportunidad de irlos concretizando, ¿no? Después
ya vendrán otros sueños de cómo plasmar eso, o sea, cómo transmitir eso que yo ya había experimentado y había vivido. Y bueno, tuve la oportunidad de volver a regresar al ITEPAL a hacer un diplomado en catequética, pero yo me fui con esa mira a estudiarlo. A ver, esto que yo he experimentado, ¿cómo lo puedo plasmar? ¿Cómo lo puedo transmitir? ¿Cómo puedo ayudar a que esto otros lo conozcan y lo sepan? Y esto es lo que te da el equipo, ¿no? Y esto es lo que te da el CEDEC, las oportunidades de poder compartir la experiencia. Para ese entonces ya el CEDEC teníamos algunos textos diocesanos de catequesis que yo experimenté como catequista, pero que ya tenía yo la necesidad de poder decir, es bueno que esto se transforme, que esto se innove. Creo yo que ya comenzaba yo a tener una experiencia razonable para poder pues compartirla, sistematizarla. Y como te comentaba, también era muy aficionada a la pedagogía. Entonces, esto yo decía, ¿cómo lo podemos llevar a cabo para la formación de los catequistas? Entonces, fueron como dos grandes sueños que me nacen sobre el 2001, 2002, 2003. Eran ideas que me revoloteaban ahí en mi cabeza, pero más en mi corazón. Y bueno, en ese entonces quien coordinaba me dio la oportunidad también de presentar estos proyectos. Presenté algunos proyectos en el equipo para renovar la currícula formativa y me dieron también la oportunidad de dirigir la escuela de verano de catequesis durante un tiempo. Tuve esa responsabilidad. Entonces iba cristalizando estos sueños, pero también me ganó mucho el sueño de los textos de catequesis. Y el estudio me permitió entonces sistematizar una propuesta que presenté al equipo desde el 2003, de poder renovar los textos de catequesis, y que se vino concretizando ya hasta el 2006, pero el proyecto ya había sido presentado pues por esta servidora en el 2003. Y de ahí pues fue cuando se me pidió entonces que coordinara la elaboración de los materiales catequísticos. Y desde entonces estoy coordinando ese departamento y cada vez encuentro nuevos proyectos por hacer. ¿Cómo ir relacionando entonces todo lo pedagógico, lo metodológico, todo lo didáctico en un texto que le sirva al catequista para poder transmitir la fe, para poder educar la fe? Y esto ha sido una de las principales funciones que actualmente vengo realizando en la institución. Para este momento en el que estamos actualmente, ¿cuándo llegas a la Secretaría General? Llego, a ver, hago como un poquito de memoria. Yo creo que será sobre el 2006 o 2007, no estoy muy segura. Cuando entró el padre Antonio Godina como coordinador diocesano,
que fue en el 2003. Él entró como miembro primero del equipo y fue asignado al departamento que yo coordinaba. Después, cuando lo nombran coordinador, un tiempo la secretaría estuvo a cargo de bueno, al llegar a equipo, este punto de que tomas un puesto en el que varios te quisieron encomendarte, después de 3 años que estaba el padre Antonio Godín al cargo, pues ya venía el CD con un camino de reestructuración y de raíces, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este punto? Sí, bueno, como ves, el CD tiene mucho camino hecho, pero yo sí considero que esta etapa ha sido de ir consolidando una nueva estructura, una nueva forma organizativa, que bueno, el tiempo nos dirá si ha sido lo más conveniente, lo correcto. Hemos sufrido cambios en la forma de trabajar y de organizarnos. Por decirte algo, ¿no? Antes trabajábamos solo por 3 prioridades y sobre esas 3 prioridades nos acomodábamos el equipo. Planeamos un desarrollo más institucional a nivel de los departamentos, ¿no? Para que los departamentos pudieran tener una proyección y pudieran hacer un servicio más directo, con una acción evangelizadora. Y así se fue estructurando. Entonces las prioridades pasaron a comenzar a estructurarse como departamentos. Entonces se comenzó a mover esa forma organizativa. Creo que ha estado funcionando porque podemos llegar a más personas de esa manera. Podemos también ayudar a que el equipo permanente se focalice en una acción determinada. Podemos ayudar a que sobre esa acción también se revise, se vea, y eso hemos querido estructurar. Así lo hemos venido desarrollando paso a paso. Entonces, lo primero fue estructurar departamentos y 3 departamentos que consideramos eran los fundamentales. Los que tienen que ver con la formación catequística, los que tienen que ver con la animación de la catequesis y los que tienen que ver con los subsidios y materiales. Pero poco a poco, como ves, del 2006 a estas fechas, ya no son solo 3 departamentos, ahora somos 6 departamentos. ¿Y cómo se fueron constituyendo? Pues trayendo, ¿no?, la necesidad que la diócesis presenta a nivel de catequesis, escuchando a las comunidades lo que se nos compartía o decía. Y así salieron al principio 2 prioridades a atender, que fue la catequesis de adultos o con adultos y la catequesis especial. Nacen como proyectos, entonces hay que irlos ayudando a que se vayan madurando, ir ayudando a conformar un equipo, buscar quienes pueden atender esta necesidad pastoral y poco a poco, ¿no?, ir desarrollando así de esta manera la institución. Y actualmente el último departamento que se ha consolidado ha sido el departamento del querigma. Entonces hemos visto que esta organización, esta forma de organizar el CD, pues está dando estos frutos. Claro, yo también considero que ha de tener sus limitaciones, ¿no? Y de seguro las tiene. Pero hoy por hoy, ahorita vemos que en los últimos informes que hemos dado a la diócesis, al señor cardenal, vemos que esto ha podido ayudarnos a acercar más a las comunidades, a
poder organizarnos mejor como equipo, a desplazarnos a las comunidades más lejanas, a atender las prioridades que la diócesis nos va marcando y que las comunidades van diciendo. Entonces hay que estar como muy atentos a la realidad eclesial y a la necesidad de catequesis que presentan las comunidades, para entonces hacer una organización que le ayude, ¿no?, a solventar esta necesidad. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho últimamente, estar atento a estas necesidades y transformar hacia la institución para que pueda dar respuesta a lo que se nos está demandando. ¿Qué hay con los tiempos venideros? ¿Qué proyectos está enfrentando actualmente el SEDEC? Bueno, pues tenemos muchas cosas todavía por hacer, por enfrentar. Uno de los sueños que hemos querido estar cristalizando es, sin duda, la cualificación de la formación. Consideramos que esto es vital. Tenemos que apostar a que nuestros agentes de pastoral se formen y su formación sea cualificada, para que entonces se transforme la catequesis también, porque no podemos seguir teniendo los mismos modelos educativos en la fe, pero si los catequistas no tienen nuevas herramientas de cómo transmitir, de cómo acercarse a estas nuevas generaciones, a estas realidades que nos está demandando la sociedad, pues no vamos a poder hacer frente. Entonces, uno de los grandes sueños es consolidar el Instituto Superior de Catequética. Entonces, esto ha metido al equipo también en una dinámica de formación interna. Yo directamente me he visto en la necesidad de ya no ser aficionada de las cosas, sino de formarme como tal. Entonces, tuve que entrar en un estudio formal de educación para comprender las realidades de lo que es una educación superior, para conocer cómo se realiza un instituto de esta envergadura, o también he tenido que estudiar cuestiones formales de pedagogía. Entonces, así creo yo que debe ser también la formación catequética. Entonces, este es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Otro de los grandes retos que tenemos es, sin duda, atender en nuestra diócesis a las comunidades foráneas. Muchas de las acciones que nosotros realizamos se centran en la ciudad, pero la diócesis es muy vasta y tiene realidades distintas y diversas. Hay que llegar hasta allá, tomando las palabras del Papa Francisco, ¿no? Llegar hasta los más alejados. Yo creo que esa es una de las responsabilidades que como SEDEC tenemos, y es llegar allá a formar a los catequistas, es llegar allá a ofrecernos como servidores de las comunidades, a ayudar a los párrocos en lo que ellos necesiten de esta institución, porque la institución está para el servicio de las comunidades parroquiales. Entonces, no podemos pedir que ellos vengan, necesitamos nosotros ir, necesitamos ponernos al servicio y ayudarles a formar a sus catequistas, a organizar la catequesis, a motivar a los catequistas. No sé, hay mucho trabajo por hacer en esto. Entonces, yo creo que esa es una de las realidades que tenemos que atender. Y al mismo tiempo, tenemos que descubrir cómo atender a la ciudad, a esta ciudad que nos demanda, que tiene un ritmo distinto. Tenemos que pensar cómo vamos a organizar la catequesis para esta mega ciudad, que son otras realidades, que son otras demandas, que son otros tiempos. Y yo creo que ahorita el SEDEC también tiene que pensar y responder a ello. Acabamos de organizar a través del Instituto Superior de Catequética el Encuentro Internacional de Pastoral Urbana, y eso nos ha dejado un panorama abierto
para la búsqueda de cómo hacer una educación en la fe para diferentes contextos y para diferentes situaciones. Entonces, la catequesis le tiene que dar la cara a estas nuevas realidades. Y no lo podemos hacer con los moldes antiguos, con los moldes viejos. Tenemos que traer lo mejor que tiene la catequesis desde siempre, que es su doctrina, que es la enseñanza del Evangelio, la persona de Jesucristo, pero tenemos que llevarlo a los contextos actuales y a las realidades actuales de las generaciones nuevas, de otros sectores que a lo mejor no habíamos tocado, como pueden ser los profesionistas, los políticos, los responsables de la economía. Entonces, tenemos que ayudar a que estos sectores también tomen la fe como un elemento fundamental en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, hay muchos retos, hay mucho por hacer y bueno, el futuro así viene y yo creo que el Papa Francisco hoy nos está dando las grandes pistas, ¿no? Las grandes luces para caminar hacia allá, para hacerle frente a la realidad, pero para también ofrecer la voz de la iglesia y ofrecerle a la sociedad lo que tiene la iglesia, que es a Jesucristo. Muy bien, María Eugenia. María Elena. María Elena, perdón. Una nueva iglesia, un centenario. Dime con qué palabras cierres. Bueno, yo no digo una nueva iglesia, sino la iglesia es la misma. Lo que sí necesitamos es renovarnos, ¿verdad? Es convertirnos. ¿Cómo cerraría yo esto de decir un centenario? Pues diciendo, en estos 100 años ha habido muchas cosas muy buenas que hay que sacar, que hay que poner de nuevo en la actualidad. Pero también en estos 100 años hay muchas cosas nuevas que hay que enfrentar, que hay que hacer. Y yo puedo decir que es un momento histórico clave para volver a ofrecer a nuestra sociedad la luz de la fe y poder decir a las personas que es necesario que nos eduquemos en esa fe, que no nos quedemos con la fe en semilla o que no nos quedemos con una fe infantil, que crezcamos así como crecemos como personas, como profesionales, como tecnólogos, que crezcamos también en el conocimiento de Jesucristo y que crezcamos también y eduquemos nuestra fe, porque desde ahí podemos dar razón de por qué creemos y en quién creemos. Gracias. A ti. Que tengas muy buena tarde. Buena tarde.